Y bueno, pues listos ahora sí, bienvenidos para este maratón de Viviendo Abstinente. Me presento, mi nombre es Dalia, soy comedora compulsiva y estoy abstinente porque escribo y peso y reporto mis 3 comidas al día de la hoja gris. Se la reporto a una madrina con más de 90 días, no como nada entre comidas, pase lo que pase. Mi abstinencia es lo más importante en mi vida sin excepción. Y bueno, estoy abstinente desde el día 13 de octubre del 2020. Ya llevo 5 años y medio en este programa de abstinencia y hoy vamos a compartir un poquito acerca de cómo hemos vivido la abstinencia durante estos tiempos y también como un poquito explorando acerca de lo que hemos aprendido en el camino, ¿verdad? En este caso, bueno, voy a hablar yo acerca de mi experiencia y de las herramientas que me han ayudado para mantenerme abstinente. Y bueno, primero que nada, quiero platicarles un poquito de cómo llego a GCA. Llego en una pandemia, en un 2020 derrotada, con mis relaciones rotas. La verdad es que estaba pasando por un momento muy difícil en mi matrimonio, nos habíamos separado. Mi esposo y yo, después de 20 años de casados, estábamos separados, este, con una situación, pues, difícil, realmente difícil de poder solucionar, pero sobre todo yo rota, como rota por dentro y intentando reconstruirme a mí misma. Entonces llega Gracie derrotada sabiendo que a lo mejor esto podía ayudarme porque ya había explorado el camino de la religión, había explorado la terapia, había explorado a otras comunidades y otras situaciones para reconstruirme. Y confieso que en todas he aprendido y me han ayudado, pero cuando llego a Rachel y veo esta opción de, oye, a lo mejor estás utilizando la comida para, pues, como un medio para sobrevivir. Y empiezo a escuchar a la madrina que pesa, que mide la comida, que está poniendo en orden esa parte de su vida. Y para mí sonó muy, la verdad, muy difícil. O sea, yo dije, no, esto es una locura. O sea, esto es insostenible. Y me di la oportunidad de entrar a la junta, de mantenerme en la junta y de tratar como de mantener la mente abierta para ver si yo era eso que comentaban las personas que estaban en la junta. Y me dijo una persona, porque ahí levantabas la mano y pedías ayuda en caso de querer tener la guía de una madrina, porque es parte de nuestro programa. El programa viene acompañado de una madrina. Y esta madrina te va explicando la forma de comer a través de la hoja gris, que no es una dieta, es todo un programa de apoyo. Entonces, me dijo, consigue una báscula y vuelve a entrar a una junta para ver si estás convencida. Por eso es tan importante entrar a las juntas, porque si no entramos a las juntas no sabemos ni siquiera de qué se trata este programa. Entonces, anduve muy pensativa en esa semana, porque las juntas eran por semana. Al inicio de mi programa en Gracie no había juntas diarias, era una vez a la semana, los domingos. Entonces, en mi cabeza como, o sea, ¿realmente voy a andar con una báscula y realmente voy a andar comiendo así? O sea, era así como muy complicado. Pero me sentía tan rota y tan en el fondo que dije, vamos a darle una oportunidad. Compré mi báscula, entré a la junta nuevamente, escuché a la madrina que estaba participando y la veía sonriente, la veía reconstruida, la veía en una conexión espiritual con Dios, reconciliada con su historia. Yo decía, quiero eso. O sea, no sé qué estás haciendo, pero eso que veo me da esperanza y yo quiero eso. Y entonces dije, sí, vamos a iniciar, ¿qué tengo que hacer? Y, y bueno, en este camino de decir que sí, este primer paso para mí ha sido fundamental, porque luego que que nos hemos puesto a estudiar, ¿verdad? Los pasos, digo, ¿qué sucede en mi cabeza cuando digo sí?
acepto que tengo un problema con la comida, que mi vida se ha vuelto ingobernable. Este efecto del primer paso en mi cabeza, lo que sucede es que dejo de pelearme. Siempre que estamos, bueno, o antes, bueno, cuando yo estaba comiendo compulsivamente, era una forma de estar contradiciéndome a mí misma entre, ay, no es no es tanto, o sea, no me va a hacer daño esto poquito. O sea, me estoy peleando entre cantidades, entre si es suficiente o no. Mi cabeza entra en conflictos continuos de es suficiente o no, quiero anestesiar, me voy por el placer, o sea, siempre está como discutiendo dentro de mí. Entonces, el aceptar en el primer paso es como derrotarme ante la batalla, ¿sí? Y me doy cuenta que sí, que efectivamente, o sea, ¿cómo sé que sí tenía este problema con la comida? Bueno, pues yo me hice adicta a la comida porque usaba la comida para anestesiarme. Ese fue como que un punto número uno. Además, también comía sin hambre. O sea, a mí me decían, es que se come por placer. Pues comer por placer es comer algo como muy rico. Y la realidad es que yo me comía la comida fría, me comía las sobras, me comía lo que encontrara en el refrigerador en cualquier momento. eh, Podía incluso los desperdicios o la basura de otros para mí era comida. Entonces eso no me lleva al placer, o sea, estoy lejos de buscar un placer o un bienestar. En realidad lo que me ayudaba a mí era como aliviar el dolor, anestesiar un poco el dolor y como esa sensación de pasar un poco de comida a través de mi garganta, algo, una sensación aquí. Yo en mi historia siempre, o sea, he aprendido o he conectado con el dolor en mi garganta, porque en mi historia como estuve atravesando un silencio y el no hablar, el someterme, como que todo ha sido a través de mi garganta y entonces al pasar la comida era una especie de, ay, no sé, de cariñito. Y no importa qué, o sea, me podía comer un puñado de lo que sea. Pero sí les confieso que nunca he compulsado de comidas verdes abstinentes y vegetales y esas cosas. No, siempre son alimentos que más altos en carbohidratos y azúcares. Entonces, me doy cuenta que utilizo la comida para anestesiarme y me doy cuenta que no podía parar. O sea, creo que la gente normal tiene un switch que dice, ah, ya estoy llena hasta aquí. Y puede dejar en su plato alimentos. O sea, yo no, a mí me genera como algo en o sea, dejar algo en el plato para mí era como un vacío. Entonces, se tiene que acabar, o sea, es algo que se tiene que acabar, no se deja nada en el plato. Yo no sé si fue porque mi mamá me obligó a comer de chiquita todo lo que me servía. Yo no sé si es porque sí me genera mucha, eh, s- pues no sé, esa sensación de alivio cuando la pasaba por mi garganta, pero simplemente yo ya no tenía ese switch para parar. Y también me doy cuenta que me hice adicta a la comida cuando mis pensamientos estaban siempre rondando a través de la comida. Y que si yo tenía sueño o si tenía estrés, o tristeza, inmediatamente me iba al refrigerador, abría el refri y me empezaba a utilizar los alimentos para canalizar esa emoción. Entonces, después de comer, había una sensación de culpa, de vergüenza y de vacío y de incomodidad, obviamente, o sea, porque el cuerpo lo sabe. Entonces, ahí digo, híjole, se me hace que sí tengo un problema con la comida. Y sí, realmente mi vida me había vuelto ingobernable porque era el resultado de algo que yo no quería. Una, no estaba contenta con lo que yo veía en el espejo y no estaba contenta con lo que yo sentía en mi cuerpo. Una pesadez, un dolor, una insatisfacción y sobre todo una sensación de querer cambiar a los demás y de no poder cambiarlos, pero también no poder cambiarme a mí.
Entonces, ahí cuando digo, sí, sí, sí soy comedora compulsiva, sí tengo un problema, una adicción a los alimentos, empiezo como a estudiar o a ver, o sea, ¿por qué? Pues, ¿qué son las adicciones? Y cada vez que alguien me invita, oye, ve a un programa, esta persona va a hablar de adicciones entonces he sido como muy curiosa en aprender más allá, además de la hoja gris, de todo lo que me da. Digo, bueno, a ver, pero es que necesito entenderme. Y la verdad es que la solución no está en el conocimiento, la solución está aquí en la comunidad, el practicarlo realmente. Pero esta curiosidad me ha llevado a entenderme un poquito más de qué es lo que está pasando en mi cabeza. Y, y bueno, dentro de esta curiosidad encuentro que hay una tendencia genética y me pongo a ver mi familia, ¿no? A ver, en mi familia hay adicciones, sí. En mi familia hay gente con trastornos alimenticios o con obesidad, sí. Ah, entonces yo soy más propensa que algunos le llaman como el gen gordo, ¿no? Entonces yo soy más propensa en estos estímulos alimenticios, en generar una mayor cantidad de químicos en mi cerebro que se llaman dopamina o que se llaman serotonina. Y entonces yo consumo poquito de esos alimentos y se hace como una explosión en mi cerebro que dice, más de eso, más de eso. Y obviamente mi cerebro siempre se va a ir como este sistema de supervivencia. Si quiere aliviar el dolor, vete por la medicina, ¿no? Porque me está protegiendo, me está ayudando a sobrevivir y obviamente empiezo a generar esta tendencia adictiva hacia los alimentos. ¿Y qué pasa con eso? Pues mi sistema de recompensa se altera. ¿Y cuál es este sistema de recompensa? Este que me da poquito y me da como dopamina o me da alivio, pero ¿qué sucede? ¿Por qué se altera? Porque cada vez necesito más. No se, no se queda tranquilo con poquito. Cada vez necesito mayor frecuencia, mayor cantidad, necesita más estímulo para poder sentir ese alivio. Entonces, bueno, ¿qué generó en eso? Una consecuencia de 30 kilos más, obviamente, dolor en rodillas, dolor en talones y prediabetes, ¿verdad? Dentro de los efectos físicos en mi cuerpo y emocionales, pues obviamente una muy baja autoestima. em, Sí, o sea, un aislamiento, sobre todo, o sea, el no querer salir porque no me gusta cómo me veo, el no querer salir en fotografías, el no, todo eso fue afectándome en en mi cabeza. Pero cuando digo, sí, soy cámara compulsiva, o sea, acepto este primer paso que sucede en mi cerebro. Lo que sucede es que se abre una flexibilidad, se reorganiza de forma cognitiva y deja de sostener una fantasía de control, de que yo creo que puedo con la comida. Entonces, cuando yo digo, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda, necesito de alguien, de un grupo, de una madrina, de un programa, inmediatamente, ¡pum!, se queda abierto al aprendizaje y a que alguien más me diga, ¿cómo lo puedo hacer? Oye, bueno, pues existe este programa que nos propone un plan de abstinencia completa. Y entonces ya me lo empieza a decir mi madrina, abstinencia hacia alimentos que te generan esa compulsión de querer más. Hay que quitarlos completamente, alimentos con azúcares, alimentos con carbohidratos y almidones. Entonces, digo, bueno, o sea, como ya venía derrotada, ya no tenía control sobre mí misma, ya sabía que sí, sí era adicta a la comida. Entonces acepto este programa y me voy de la mano con la madrina un día a la vez. Era la única forma de hacerlo sostenible. Y es que esta enfermedad es física, mental y espiritual. Entonces, la parte física siempre estaba demandándome más y, y me estaba pues generando una insatisfacción. Y la parte mental, obviamente, me iba hacia
Y todavía sigue, ¿eh? O sea, no se quita esa parte, o sea, la física la tengo controlada con la hoja gris, pero la mental sí necesito estar continuamente viniendo al grupo, necesito estar escuchando a otras personas que están viviendo la solución, porque mi mente me dice, a lo mejor ya, o sea, ya recuperé mi peso saludable y me dice, a lo mejor podrías hacerlo diferente, a lo mejor podríamos meter ciertos alimentos en poca cantidad. Mi mente me dice, se le olvida de la compulsión por la que vengo. A mi mente se le olvida el estrés por el que he pasado, la ansiedad por la que he pasado. Ya mis relaciones están bien, regresé con mi esposo, mi familia está bien, entonces ya no está nada roto, yo ya no estoy rota, pero la mente sí me lleva al creer que puedo sola. ¿Sí? Y esa era también la enfermedad mental que yo tenía antes de estar en el programa de Rachel. Me decía, yo puedo sola y ahora vamos a intentarlo por 3 días con esta dieta y ahora vamos a abstenernos de tal cosa. O sea, la mente sigue comportándose de la misma manera. Nada más que ahora, como estoy en un programa que me pone así como los tin, tin, los focos rojos, ¿no? De cuidado, cuidado, no vayas por ahí, no, no vayas por ese primer bocado. Entonces ahí es como estar detectando esos pensamientos que me llegan para no agarrarlos, para no irme por ahí, porque sí es muy fácil volver a caer. O sea, un cerebro que una vez es adicto siempre. Entonces, yo ya sé que ciertos alimentos van a hacer una explosión en la cabeza y me van a hacer querer comer más. Y ya conozco la enfermedad física y sé que mi cuerpo ya tiene esa tendencia de prediabetes. ¿Para qué le busco? O sea, ¿para qué me voy por ahí? No tiene caso. Y la enfermedad mental me dice que siempre va a querer el cerebro como irse a la solución, que conoce. Imagínate, yo inicié con este programa a mis 40 años, tengo 45. Tengo una ruta neuronal que en cualquier momento, cualquier emoción, así se me va directo a ve por la comida. O sea, la comida es la solución. Ya está hecha. Esa ruta está hecha por 40 años, o sea, desde que yo estaba bebé, o sea, porque así aprendí, así me enseñaron, ¿no? El bebé llora, denle la teta, ¿no? Eh, Siempre me enseñaron a utilizar la comida como un medio para callar, anestesiar, festejar, o sea, todo. Y mi tendencia, pues obviamente eso me alivia el dolor cañón. Entonces, esa es mi ruta y yo la reconozco, especialmente cuando tengo mucho sueño, que estoy súper cansada, estoy muy saturada con tanto estrés, tengo hambre. O sea, tengo hambre. Y no es cierto, o sea, porque luego digo, acabas de comer, no es hambre, no es cierto. Entonces, me tengo que parar, tengo que como hacer una pausa y dejar de estar habitando mi cabeza y habitar un poquito más el cuerpo, el entorno, o sea, aquí estás, todo está bien, porque sí, les confieso que cuando hay esa sensación de ansiedad o de miedo, miedo a la incertidumbre, miedo a lo que va a pasar en el futuro, inmediatamente se conecta con el querer comer. Y no está pasando. O sea, no está pasando el futuro, no está pasando lo de mañana, nadie se está muriendo, nadie, mis clientes no se les está cayendo el avión. O sea, no está pasando todo lo que está pasando en mi cabeza que me está llevando a comer. Entonces, cuando dejo de habitar en mi mente que sí está enferma y que me lleva a comer y que habito mi cuerpo, entonces ya encuentro esa parte de no, no es hambre. O sea, no tienes hambre. Y puedo hablarle a una madrina o puedo conectar con mi poder superior o estas herramientas que me han enseñado aquí en el programa. Aquí me han dicho, bueno, a ver, siéntate a hacer una libreta de agradecimientos, todas tus bendiciones. Háblale a un compañero y al momento de hablar con el compañero y que estamos como rebotando estas ideas
Híjole, fíjate que tengo mucho miedo, me dijeron que mi esposo estaba enfermo, tiene un riesgo coronario, puede sucederle un infarto y, o sea, ¿qué hago con eso? Si me voy a comer, no, o sea, mi marido no se está infartando en este momento, no le está pasando nada y creo que voy a ser más útil si yo me mantengo abstinente. Voy a estar más conectada con él, voy a poder ver sus necesidades con mis hijos igual, con mi entorno, a que si yo regreso a la comida y me anestesio y haz de cuenta que es como ponerme una venda en los ojos que no me permite ni verme a mí misma, porque como me anestesia el dolor, me anestesia mis emociones, entonces ya no sé ni qué está pasando conmigo. Y todo lo que pasa conmigo internamente es el reflejo de lo que estoy viendo por fuera. Por eso antes veía como todo medio gris, todo conflictivo, pero porque no había un orden interno. Y, y bueno, me acuerdo que en una ocasión entré a un programa de una persona que se llama Gabor Mate, que habla de adicciones, y decía esta persona, es que no hay que preguntarse por qué la adicción, o sea, ¿por qué la adicción a mí? ¿Por qué? Sino, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el dolor? Y entonces me cambia mi mirada. Ya no es una mirada de reclamo, porque el por qué la adicción me hace voltear a ver hacia afuera, hacia mi entorno, a todo lo que yo no puedo controlar. Y cuando digo por qué el dolor, me hace voltear a mí adentro. Y al momento de ver mi historia, de verme a mí misma, empiezo a tener una mirada más compasiva hacia mí. Y creo, o ahora, después de 5 años, veo esta adicción como un camino hacia Dios, hacia el poder superior. Y más que un reclamo, lo veo como una bendición, porque me mantiene aquí, me mantiene conectada con una comunidad para poder estar conectada con el poder superior realmente, o sea, porque la enfermedad a mí me aísla y me lleva a esconderme. Y, y bueno, acepto el dolor, mi historia y me reconcilio con eso. Así tenía que ser, así está bien. No digo que no dolió, pero sí, creo que eso me hace ser la persona que soy ahora. Y ahora me encuentro bien conmigo misma, entonces, em, más que buscar una excusa de, ay, pobrecita de mí, de la víctima, ¿no? De, ay, el pobrecita que necesita estar comiendo, ahora es, me voy a dar aquello que no me dieron porque ahora soy una adulta. Ya no soy esa niña que necesitaba la validación, ya no soy esa niña que necesita que le den la aceptación. Ahora yo me acepto, yo me automaterno, yo me encargo de mí, yo me doy los alimentos que necesita mi cuerpo para estar saludable, me doy el tiempo, me compro la ropa. O sea, de niña obviamente necesitamos a los adultos para sobrevivir y dejamos de ser nosotros mismos con tal de sobrevivir. Hago lo que sea por el amor de mis padres. Lo que sea es dejar de ser yo. Y acepto todo, o sea, incluso acepto abusos, ¿sí? Acepto que me ignoren, acepto quedarme callada. Entonces, ahora no, ahora tengo mi propia voz, ahora tengo la fuerza para sostenerme y ahora puedo conectarme espiritualmente con el verdadero poder superior que me da la vida y acepto a mis padres tal como lo fueron y la vida que me dieron y al aceptar eso también fluye del poder superior esa vida que tiene para mí. Y esta enfermedad física, mental y espiritual. La espiritual tiene que ver con la desconexión. Y, y muchos de los comedores compulsivos, o sea, realmente la adicción a la comida es por una desconexión.
una desconexión hacia mi madre y una desconexión hacia mi poder superior. De alguna forma, yo aprendí a vincularme con la comida en búsqueda del amor a mi madre, del amor a mi padre y del amor que proviene de Dios que me da la vida. Entonces, eh, al entender esta conexión y que me pone en este programa es conéctate con tu madrina y esta madrina es una madrina incondicional, no es un amor condicionado, ella entiende. Me ayuda a conectarme con la comunidad y con otros comedores compulsivos que tienen el mismo problema que yo tengo. Ahí encuentro esta empatía, encuentro que otras personas pasan por lo mismo que yo. Y, y esta conexión a mí, la verdad es que me llena los vacíos que yo tenía y me ayuda después, al estar yo bien, bien conectada conmigo, obviamente viene en consecuencia una buena relación con los demás, una conexión con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, sin estar esperando nada a cambio, sin dar explicaciones de nada. O sea, yo, la verdad es que yo ya no voy de explicando, yo saco mi topper, o sea, lo siento, ni voy diciendo aquí, soy comedora compulsiva. No, no necesito decir nada, o sea, la verdad es que saco mi topper de forma tan natural y me conecto con las personas. Ya no estoy conectada con la comida, estoy conectada con las personas. Y ya no siento miedo o vergüenza, porque me daba mucha vergüenza, la verdad. O sea, cómo yo me veía a mí misma me avergonzaba. Ya tampoco me estoy aislada. Y ya trabajé en el programa los resentimientos, porque esos resentimientos me llevaban a comer. Entonces, en mi cuarto y quinto paso trabajé los resentimientos y eso me ayudó a conectarme mejor conmigo y con los demás y con la historia de mi vida. Y bueno, son las 9:30. Les agradezco muchísimo el que estén aquí, el que me hayan escuchado. Vamos a abrir ahora 20 minutitos para compartir. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran compartir un poquito de su historia, levantando la mano y les agradezco mucho su presencia en este día. Muchas gracias. Buen día, compañeros. Muchas gracias, Dalia. Yo soy Yoli, soy una comedora compulsiva. Estoy recuperada, estoy abstinente por la gracia de Dios y digo que lo estoy porque escribo y reporto un plan de alimentos a una madrina calificada con más de 90 días en la Grey Sheet y no como nada entre comidas sin excepción. Pase lo que pase, mi abstinencia es lo más importante en mi vida. Es lo más importante en mi vida. Es lo más importante en mi vida. Y bueno, compañeros, aquí tomé algunas notitas porque luego me emociono y al final digo, híjole, quería comentar tal cosa y no lo dije. Así que aquí tengo lo que quiero compartirles para que no se me vaya a pasar. Pues muchas gracias por la invitación, por el servicio. Hace mucho que no comparto y la verdad me vino muy bien porque pues esto así va, esto así es. Hay que estar hablando, compartiendo sobre lo que vamos viviendo en la recuperación a lo largo de la vida, porque eso pues va fortaleciendo también nuestro proceso aquí. Bueno, compartirles, compañeras, compañeros, que yo durante muchos años, mi vida estuvo marcada por la obsesión con la comida, el peso y mi cuerpo. Yo llegué a pesar más de 120 kilos, mido 1,55, así que imagínense la tragedia. Y cuando tenía 19 años, un médico me dijo que era muy probable que yo muriera muy joven por complicaciones de la obesidad. Recuerdo que pues esa frase me impactó muchísimo porque en el fondo pues yo ya sabía que algo estaba muy mal en mí, ¿no? Que yo perdía el control con la comida. Todas mis tías y mis tíos por parte de mi papá han muerto por enfermedades que se desarrollan por la obesidad, que ustedes seguramente saben. Y también muchos años yo creí que ese era mi destino, que me había tocado el gen gordo, como dijo Dalia, y que mi herencia familiar era justo ser una mujer obesa. Todas mis tías estaban así, obesas, mórbidas de no poder caminar, murieron amputadas, ciegas, este, por complicaciones de la obesidad. Y bueno, pues yo creía que ese era mi destino, pero gracias a Dios, ese no fue mi destino. Pompones arriba. Bueno, muy bien. Actualmente tengo 50 años.
No me he muerto por complicaciones de la obesidad porque encontré la solución. Gracias a Dios, estoy recuperada, estoy sobria, en un peso saludable y pues con una salud excelente. No lo digo yo, lo dicen los médicos. Bueno, también lo digo yo, pero con el respaldo médico, ¿verdad? No tengo ninguna enfermedad de esas que se derivan por complicaciones de la obesidad que tuve por tantos años y también por eso me siento muy agradecida. Desde muy pequeña yo comía compulsivamente, me escondía para comer, robaba comida, mentía sobre lo que ya me había comido. Y a los 12 años yo hice mi primera dieta. Por preocupación de mis papás me llevaron con un médico homeópata porque también no querían que fuera algo muy agresivo y pues ahí el médico homeópata me ayudó, ya saben lo que dan los homeópatas. Y bueno, me dio una dieta y iba cada semana. Bueno, ahí logré perder 12 kilos. O sea, a los 12 años yo ya sometida a una dieta, logré perder 12 kilos en algunos meses, pero al poco tiempo lo recuperé. Ya saben cómo es esto, más el extra que se suele recuperar con las recaídas. A partir de ahí, a partir de los 12 años, hice todo, de todo para tratar de controlar mi manera de comer. Ya saben, dietas, restricciones, purgas, acupuntura, homeopatía, masajes reductivos, tomé anfetaminas, medicamentos controlados. Yo hice más de 30 intentos distintos. En una ocasión los escribí para también compartir de qué tanto había yo hecho a lo largo de mi vida. Fueron más de 30 distintos. Incluso intenté el programa sin madrina y sin abstinencia y pues tampoco me funcionó. Quise hacerme anoréxica, dije pues voy a dejar de comer, tampoco me funcionó. Lo lo mío es comer compulsivamente. Y pues el problema no era solamente la comida, ahora voy entendiendo, ¿no? Era la obsesión mental y el vacío espiritual con el que yo vivía. No todo es comida, aunque parece que sí, no todo es comida. Bueno, ya entiendo que yo no solo tenía un problema de peso, tengo una enfermedad que es física, que es mental y que es espiritual también. Soy una adicta a la comida y mi enfermedad es física porque una vez que empiezo a comer ciertos alimentos no puedo parar de comerlos. Es mental porque vivo obsesionada con la comida, con el cuerpo, con controlar, con la culpa, con la ansiedad, con sacarme lo que ya me comí, con jurar que ya no lo voy a volver a hacer. Y espiritual porque vivía desconectada, como bien dice Dalia, no solo de mí misma, de mi entorno, de la gente que quiero, de mi poder superior. Y bueno, eso le daba, o sea, me hacía sentir como vacía, un vacío existencial que es indescriptible, ¿verdad? Sentir una soledad. No tenía un poder superior de mi entendimiento que me ayudara y me sostuviera en la vida. Y bueno, ese poder superior, gracias a Dios, lo pude encontrar aquí en la comunidad, con mis compañeros, con otros adictos a la comida. Y bueno, compartirles también que en marzo del año 2010 yo llegué por primera vez a un grupo de recuperación de 12 pasos, ese que se llama Comedores Compulsivos Anónimo. En ese año mi poder superior me regala la abstinencia de harina y azúcar. Yo no consumo harina y azúcar desde ese año. Y ese fue el inicio de un cambio importante en mi vida, pero con el tiempo, pues ya saben cómo es la recuperación, así como la enfermedad es progresiva, la recuperación también se va aclarando la mente. Fui entendiendo que abstenerme de ciertos alimentos era importante, pero no era suficiente, ¿verdad? Porque llegué a un punto en donde pues yo ya no perdía peso, seguía teniendo sobrepeso, porque luego parece que el peso es lo más importante. Sí, es muy importante para mí, creo que para muchos de nosotros, pero luego uno va entendiendo que hay otras cosas que se tienen que atender, ¿no? Que no solo es el peso, pero bueno, para mí sí es muy importante. Bueno, en agosto del 2016 llegó Una Visión para Ti y ahí comprendí más profundamente la naturaleza de mi enfermedad. Entendí que necesitaba un plan de alimentos, que necesitaba pesar y medir mi comida, reportarme con una madrina, estudiar el libro grande de Alcohólicos Anónimos, trabajar seriamente el programa y dije, no, pues esto es un trabajal, es como tener un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Pero conforme se va uno adentrando, al rato está uno volcado ahí en la recuperación y ni se siente el tiempo que uno le invierte, ¿no? También comprendí algo muy importante.
que para mí la recuperación implicaba honestidad completa, porque a nadie le sirve, principalmente a mí, estar, pues distorsionando la realidad, que por muchos años distorsioné. Por eso dejé también los edulcorantes, dejé el alcohol, aunque no fuera alcohólica, etílica, porque sí soy alcohólica, o sea, en fin, no nos vamos a enredar mucho ahí, pero entendí que mi enfermedad buscaba muchas formas de seguir anestesiándome y escapando. Si ya no era comida, pues yo soy bien hábil para buscar otros, soy como un escapista. Busco la manera para yo escaparme, para no sentir, para que eso no me duela, para que eso no sea como es. Entonces, pues seguí la recuperación, seguí caminando y en marzo del 2022 llego aquí a Greyshires Anónimos y mi abstinencia se alinea a la hoja gris y puedo decir con mucha gratitud que hoy vivo pues una recuperación que jamás imaginé posible. No vivo peleando con la comida, no tengo hambre física descontrolada, no vivo atrapada en la obsesión constante por comer o dejar de comer, ya no me interesa bajar de peso, ya estoy en un peso saludable. O sea, esas cosas se han ido de mi mente, ¿no? De ese nivel de obsesión por querer que fueran de una manera. Hoy estoy en un peso saludable, peso 58 kilos y mi salud es excelente. Me levanté muy temprano para pesarme, pues compartirles el dato real. Aunque no es día de pesada, pues yo me pesé para reportarme, ¿no? Quisiera decir que para mí lo más importante no es el peso, aunque sí, ya lo dije que sí, pero además también es importante la libertad que he obtenido con practicar lo mejor que puedo este programa. Mis mejores años han sido en recuperación y cuando digo eso no me refiero solamente a que recuperé mi salud física o que logré bajar de peso, me refiero también a que la recuperación me devolvió la posibilidad de vivir, de dar testimonio a mi familia, porque así tal cual, ¿no? Me veían mis primos, mis tías, porque además me parezco físicamente, yo me parezco a la familia de mi papá, entonces cuando me veían me ponían los nombres de mis tías. Entonces ya se han de imaginar que yo crecí aborreciendo el apellido, resentida con el apellido paterno y con los nombres de mis tías, porque era como, pues ya era mi destino, yo vivía como desahuciada, ¿no? Entonces, pues había mucha, pues sí, también vivía como muy reprimida y muy resentida, no encuentro la palabra, por cómo yo vivía, ¿no? Entonces, pues sí, decir que la recuperación me devolvió la posibilidad de vivir, me refiero a que como durante muchos años yo sobrevivía, o sea, realmente no vivía, realmente no sabía lo que era eso, vivía peleando con la comida, con mi cuerpo, conmigo misma, con la vida, había mucho cansancio, mucha culpa, mucha obsesión, mucho miedo, mucho de todo. La recuperación no solo me devolvió la salud física, que sí tengo una salud muy buena, también me devuelve la salud mental y la salud espiritual. Todo se va acomodando con el tiempo. La salud física, bueno, diría que mi cuerpo ya no está destruido por los excesos, la compulsión y el desgaste constante, pero lo más impresionante, compañero, sería que para mí, ahora sí lo digo con honestidad, no es solo el cambio externo, que sí es mucho y que sí es muy importante. Lo más impresionante para mí ha sido la paz con la que hoy vivo dentro de mi cuerpo, porque antes mi mente nunca descansaba. Todo el tiempo era el tema, o sea, qué fastidio tener en la mente todo el tiempo el peso, la gordura, no me queda la ropa, no quererme ver en los espejos, en fin, todo el tiempo pensaba en comida, en controlar, en empezar otra vez, qué fastidio volver a empezar, en compensar, en sentir culpa, en esconderme, en exigirme. Vivía atrapada entre la obsesión y el autoataque. Y algo muy doloroso de esta enfermedad es que uno termina creyendo que el problema es la falta de voluntad, cuando en realidad hay una profunda impotencia física, mental y espiritual. Por eso la recuperación para mí también ha sido profundamente mental. Hoy vivo con mucha serenidad, con más conciencia, con más claridad. Ya no vivo atrapada todo el tiempo en la compulsión o en la guerra contra mí misma. Hoy puedo detenerme, observarme, sentir, pensar con más claridad
y tomar decisiones desde otro lugar. Y eso no significa que ya no tenga emociones difíciles, porque pues no, o sea, el programa no nos asegura que ya no vamos a tener dificultades. Ni es tema del programa, ¿no? Al contrario, siguen existiendo los momentos difíciles, el miedo, la ansiedad. Sin embargo, hoy es distinto, ¿verdad? Porque ya no quiero destruirme con comida, porque digo, a ver qué me está pasando, busco a alguien y pues ese alguien que es mi madrina, cualquier compañero, me ayuda a transitar ese momento difícil. Entonces, qué increíble pensar que un asunto laboral se va a resolver con comida. Pues yo creía que sí, ¿verdad? Pero pues no, no va así. También la recuperación me ha devuelto la salud espiritual y para mí lo espiritual no significa perfección ni religiosidad, significa conexión conmigo, ¿verdad? Con los demás, con mi entorno, con Dios. Y también significa dejar de vivir sola dentro de mí misma, porque yo soy experta en aislarme, en no comunicarme, en querer resolver todo yo sola, que a mí se me ocurra todo, porque durante muchos años yo quería controlar todo, entonces me quería como acostumbrar a ese modo de ser y de vivir, ¿no? Quería controlar todo, hasta la vida de las personas, mis propios resultados, el clima, ¿no? El tráfico, qué fastidio. Y pues en recuperación he aprendido algo muy difícil, pero muy liberador. Yo no puedo sola, o sea, me derroto, no puedo sola. Y pues también ahí voy, aprendiendo a pedir ayuda, a confiar, a rendirme, a reconocer mis límites, aceptar que no tengo el control absoluto y también a vivir con más humildad, humildad para reconocer mi enfermedad, para seguir aprendiendo, humildad para aceptar que necesito del programa, de otros, o sea, de ustedes y de un poder superior. Y algo muy importante que también he aprendido es que esta enfermedad nunca se gradúa, como a veces lo decimos aquí. A veces estas cosas me salen bien a la primera, fácil, fluyo, a veces no. Y esa es la enfermedad. Esto que decía hace rato el compañero, creo que Gabo, cómo irle diciendo a la mente, o sea, ¿qué hago cuando la mente nos empieza a decir cosas para sacarnos del camino de la recuperación? Pues yo lo primero que le digo es eso, ya te conozco, eres la enfermedad, esa es la enfermedad, la que me quiere destruir, está en la mente también la enfermedad. Pero como ya la conozco, como hemos vivido juntas toda la vida, 50 años, pues yo ya la conozco. Entonces, por eso necesito seguir haciendo esto todos los días, porque pues a veces se duerme un ratito, unos días, unas semanas, pero luego regresa, ¿no? Regresan esas voces. Diría que menos, no diría que sufro ni que batallo con ellas, pero sí, de repente sí regresan y digo, wow, qué sorprendente, ¿no? Recuperación necesita seguirse practicando. Por eso estamos aquí, compañeros, ¿verdad? Yo siempre he dicho, por mi propio proceso de recuperación, que un adicto necesita mucha ayuda, pero a lo mejor solo ha sido mi caso, a lo mejor ustedes no necesitan tanta, pero yo considero que estoy muy enferma y que necesito mucha ayuda. Tengo un equipo de médicos, de expertos que me acompañan en la vida, tengo nutricionista, tengo un médico internista, tengo una endocrinóloga, o sea, no solo yo voy monitoreando mi salud, también tengo un equipo médico y también tengo una terapeuta que me acompaña a lo largo de la vida, porque es importante que yo conserve el deseo sincero por no volver atrás. El programa es la base, ¿eh? Yo diría que el programa es la base y es lo más importante, pero no ha sido lo único que yo he necesitado a lo largo de los años. En recuperación, yo he necesitado otras ayudas. A mí nadie me alimenta. La experta en la adicción soy yo. La que sabe cómo se siente la mente, el cuerpo y el alma al estar atrapada consumiendo estos alimentos soy yo. Así que ningún médico, le digo, no, eso no, descartado. Entonces, este equipo de médicos ya saben que como, que no como, que sí me pueden orientar y por supuesto, no es lo mismo tener 30 que 40 que 50. Mi alimentación se ha tenido que ir ajustando, pero nunca agregando nada que yo sé que no puedo comer. Ya no es tema, no es discusión eso ya, ¿no? Ya. Entonces, pues nadie me convence de comer nada que yo, por la experiencia,
vida, sé que no puedo con ello, ¿no? Los 12 pasos no son algo que hice hace años y que ya terminé, son una manera de vivir que necesito practicar todos los días, porque la enfermedad puede cambiar de forma también. Luego ando ahí queriendo controlar, queriendo todo perfecto, autoexigiéndome cosas así inhumanas, ¿no? Me veo atrapada en el miedo, me veo queriendo evadir sentimientos o emociones, queriendo anestesiar emociones aislándome. Y digo, pues no, pues si tú ya sabes cómo puedes hacer frente a estas cosas, pues ánimo, busca a alguien y pues le doy entrada a esas voces, ¿no? También, a ver, acuérdate cómo le haces en otras ocasiones para sobrellevar estas situaciones difíciles. Bueno, por eso necesito mantenerme consciente, abstinente y espiritualmente despierta, porque pues esto pues es una enfermedad incurable, ¿verdad? Me va a habitar el resto de mis días, pero también he ido aprendiendo herramientas que me ayudan a sobrellevar estas cosas. Tampoco es como una desgracia. Habiendo encontrado la solución, se puede vivir bien. Yo ya hasta me acostumbré a vivir bien, a sentirme tranquila, a estar contenta, que cualquier cosa que de repente me saca de ese estado, digo, ay, no, yo no quiero esto. Entonces trato en la medida de lo posible regresar en cuanto antes a ese estado que yo llamo a veces de gracia, porque así me siento, en paz conmigo, en paz con la vida, tranquila. Y he dicho, si Dios quiere llevarme en este momento, estoy lista, llévame, bye, adiós a todos, estoy así, ¿no? Porque estoy en paz, porque estoy tranquila, porque no tengo deudas de ningún tipo, porque he hecho mis inventarios, porque he hecho mis reparaciones, porque me he puesto a mano con la vida, con Dios, con las personas. Digo, qué maravilla vivir así, ¿no? La abstinencia es libertad, sin duda alguna. El programa no me quitó cosas, me devolvió vida. O sea, porque el programa no quita los defectos de carácter, no se van. No es cierto, no se van del todo. Si le pedimos a Dios que nos quite nuestros defectos de carácter. Pero como seguimos practicando el programa, le ponemos buena voluntad, le ponemos paciencia, tolerancia, comprensión y amor y nos sale bonito. Pero no significa que yo haya dejado de ser la que soy. Claro, sí va uno tomando mayor conciencia de los defectos de carácter, pero no se van del todo. Entonces el programa también me ha devuelto la dignidad de ser humano, de tener un peso saludable. Iba a decir que yo no, pero el programa y el poder superior me quitó de encima 60 kilos. O sea, otra persona. Me quité una. ¿Quién de ustedes pesa 60 kilos? ¿Quién de por aquí pesa 60 kilos? Me quité eso de encima. El programa me quitó. ¿Quién? ¿Tú, Dianita Bogotá, pesas 60 más o menos? O un poquito. Bueno, pues quien pese por ahí, me quité ese peso de encima, me quité una persona de encima. Imagínense mis rodillas, mi columna, mi corazón. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, me devolvió presencia. Puedo estar presente, me encanta esa frase, estar presente emocionalmente, escuchando, conectando, porque pues antes yo estaba en las vacaciones contemplando así que el mar, pero por dentro pensando en todo lo que no había hecho en el trabajo y queriendo regresar para ponerme al corriente y luego ya en el trabajo recordando la playa y diciendo por qué no aproveché aquello que tenía enfrente de mí, o sea, así toda hecha bolas. Me devolvió relaciones más sanas y sobre todo me devolvió la posibilidad de vivir una vida mucho más honesta, más libre, más paciente conmigo misma y con los demás. Todavía enfrento retos con el perfeccionismo, con el control, con la autoexigencia. Eso de repente me da lata, pero bueno, pues le echo ganas para salirme de ese estado de exigencia que tiene sus ventajas o sus beneficios, pero yo me puedo ir a niveles que destruyen, ¿verdad? Mi paz y mi armonía conmigo y con los demás. Entonces, pues ahí tengo mis retos. Pero hoy ya no tengo que enfrentar sola ni desde la compulsión la vida, ¿no? Hoy tengo herramientas, mi abstinencia, mi comunidad, mi programa, la madrina, el servicio, la honestidad, la espiritualidad, mi conexión con el poder superior y pues la práctica diaria de este programa. Y creo que una de las cosas más valiosas que me ha enseñado también este programa es que la recuperación no consiste en volver
perfecta. Ahora todo perfecto. Antes, así, la historia de la antigüedad, la historia de la humanidad y ahora, después de Cristo, no, 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 propiamente no es así, pero sí se vuelve cada vez más fácil, más armoniosa, de mayor conexión, esta serenidad que luego dicen que se escucha en estos grupos es real, o sea, uno deja de pelearse con la comida, con las personas, con uno mismo, con el cuerpo. Hace algunos años, intenté en el 2021 hacerme esta cirugía de reconstrucción del cuerpo, porque imagínense, tengo una pérdida total de 60 kilos, pero por muchos años yo subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces, si yo contara todo lo que subí, todo lo que bajé, seguramente serían más de media tonelada, porque por muchos años subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces, mi cuerpo está muy lastimado. Y antes para mí, mi piel, sobre todo, la piel más bien dicho, y pues yo dije, pues voy a hacerme la cirugía. Se vino la pandemia y pues ya no me latió, no me recomendó mi madrina por las complicaciones de alguna infección, etcétera. Pero ahorita pues pasaron los años después de pandemia y la verdad es que ahorita ya no lo quiero hacer, ya no es algo que necesite hacer. De repente sí me veo en el espejo y digo, ay, si me quitara todo esto, yo creo que serían unos 5 kilos más. Y como que me encanta la idea, pero la verdad es que ya no lo quiero hacer. Al contrario, pues ese es mi cuerpo, lo respeto, así está y pues yo me siento muy bien aunque esté así, ¿no? Yo llegué queriendo bajar de peso a estos grupos y pues me encontré con una manera completamente distinta de vivir. Así que estoy muy agradecida, muy contenta de venirles a compartir lo que me ha sucedido, lo que tengo hoy, de lo que disfruto, de lo que gozo en la vida. Este, tengo una vida que me gusta lo que hago, me gusta lo que tengo, me gusta en quien me he convertido. Me veo al espejo. El otro día me puse una blusa que me quedaba en el 2016 cuando perdí los 30 kilos que traía de sobrepeso en una visión para ti, que me recuperé en el 2016, o sea, dejé de tener la obsesión mental, todo este rollo, que llegué a mi peso, pues, y me queda, después de 10 años, me queda la blusa que me quedó en el año 2016. Ahí conservo algunas prendas que todavía están en muy buenas condiciones, no vayan a creer que las conservo por otra cosa. Y cuando de repente me llega esa, porque de repente me siento gorda, yo sé que no estoy, sé que no estoy, pero me siento. Me veo al espejo y digo, no, no, no te ves, pero yo me siento. Me pongo esa ropa y ya, me calmo, porque digo, pues esta ropa me quedó, o sea, busco la ayuda mental para decirle a mi mente que no estoy gorda. Entonces, compañeros, pues, ¿qué se les va a hacer? Esto es así, este, pues, echarle ganas con los pompones a todo lo que da, porque sí tenemos solución. Y pues lo voy a dejar aquí, compañeros. Muchas gracias por escucharme. Felices 24 y aquí seguimos. Soy Diana en Bogotá, Colombia, soy adicta a la comida y sé que estoy en abstinencia porque selecciono los alimentos de la hoja gris, los escribo, se los comparto a mi madrina con más de 90 días en la Grey Sheet, peso sus tres alimentos al día y no como nada entre ellos. Pase lo que pase, I don't need no matter what. La abstinencia es lo más importante en mi vida, sin excepción, día 20 con un mes y 4 años. Y hago un comentario y una pregunta, Oli. Eh, yo me identifico mucho con Oli de su primera dieta a los 12 años, la mía fue a los 14 años. El médico al que me llevaron me dio anfetaminas a una menor de edad, o sea, eso era una salvajada. Y bajé 10 kilos en 3 semanas. Uno, o sea, riesgo médico, estar en manos de los médicos que en esa época, bueno, no sé si todavía lo hacen, de, había algo que me tenían que arreglar, o sea, yo ya estaba mal por este tema del peso. Y otra cosa era esto que decías entre vivir y sobrevivir, eh, que ahí viene, o sea, lo que yo siento ahorita de la diferencia entre darme cuenta, si ya me di cuenta cómo opera mi cabeza respecto a la comida, cómo opera mi cabeza respecto a otros aspectos de la vida, en esa diferencia de vivir y sobrevivir cuando relatas estar en un sitio y pensar en el trabajo y después en la playa, o sea, una mente que está por todas partes menos en el aquí y el ahora.
Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, cuando tú te referiste al alcohol, ¿tú te consideras alcohólica o no? Mira, Dianita, alcohólica etílica propiamente no, porque yo nunca usé el alcohol etílico como la comida. O sea, en ese sentido no, no diría que, que tomaba alcohol etílico compulsivamente. Sin embargo, yo aprendí hace algunos años que mi alcohol, pues son las sustancias que aquí nos abstenemos en Grishis Anónimos. Entonces, sí soy, me identifico completamente con un alcohólico etílico. O sea, si yo voy a un grupo de alcohólicos anónimos, literalmente de doble A, yo me identifico con sus vidas, con sus testimonios, con el consumo, pero con la comida, no con el alcohol etílico. Sin embargo, ¿qué más da? Lo estudié con mi madrina. ¿Qué más da? O sea, no nos vamos a hacer bolas. Buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeros. Soy Diana en Bogotá, Colombia. Soy adicta a la comida y sé que estoy en abstinencia porque selecciono mis alimentos de la hoja gris, los escribo, se los comparto a mi madrina con más de 90 días en la Gray Sheet. Peso esos tres alimentos al día y no como nada entre ellos. Pase lo que pase, I don't need no matter what. La abstinencia es lo más importante en mi vida, sin excepción. Y hoy es mi día 20 con un mes y 4 años. Entonces, súper agradecida de estar acá y de entender humildemente que lo único que yo tengo para compartir es mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza, aunque yo pueda echar mucho en Colombia decimos una expresión lora acerca de la ciencia detrás de todos estos fenómenos, pues todo eso no deja de ser un ejercicio académico, pero no es lo que me recupera. Entonces voy a hacer mi ruta mental, voy a ponerme un cronómetro para ver cuánto me tardo en cada una de mis partes. Primero voy a hablar de mi experiencia, que no cambia, no importa en qué grupo esté, es la misma porque eso fue lo que yo ya viví, o sea, es mi historia pasada. La segunda parte es cómo estoy hoy y cómo opera GSA en mi vida actualmente. Y la tercera es cuál es mi esperanza respecto a lo que me espera en el futuro. Entonces voy a esa primera parte y aquí en mi escritorio tengo el libro grande de Alcohólicos Anónimos, tengo mi cuaderno con mi plan, donde estoy escribiendo mis planes de comidas y la hoja gris. Y acá tengo un cuaderno que alguna vez empecé a escribir sobre adicciones. ¿Qué es lo que me recupera? Lo primero y lo segundo, no lo tercero. Lo tercero puede ser algo de mi lenguaje que a mí me sirva, pero no es lo que me recupera. Entonces, en esa historia eh, personal, yo ya era una niña obesa cuando tenía 8 años. En las fotos se ve, pues no era obesidad mórbida, pero sí yo estaba más gorda que el resto de los niños a esa edad. La carrera de las dietas empezó, como había compartido antes, a los 14 años. Mi mamá me llevó a un médico que tuvo la brillante idea de darme anfetaminas. Y perdí mucho peso en muy poco tiempo. Y yo me resentí, fue por la reacción de las personas alrededor mío. Es como si de repente me hubiera vuelto valiosa. Y eso significaba que el tener exceso de peso me hacía una persona dañada y empezó mi guerra mental contra la sociedad y las formas del cuerpo, etcétera. Y entonces, en mi camino vital, el mío, decidí que volverme muy inteligente, como si no se pudiera volver inteligente, pero que mi imagen en el mundo iba a ser el cerebro, que yo no necesitaba ningún cuerpo para nada y como no iba a ser modelo, ni actriz, ni presentador de televisión, déjenme en paz, yo veré cuánto peso. Eh, pero, y aún así, entonces hacía las 1001 dietas, o sea, esa era la paradoja. Subí y bajé de peso, también como han compartido compañeras anteriormente.
Y si los hubiera pesado, claramente hubiera llegado a obesidad mórbida. Y una amiga, estando ya, bueno, mi primer contacto con grupos de 12 pasos y la comida fue en el 2005, y ahí por primera vez oí el 301, que era 3 comidas al día, nada entre comidas un día a la vez. Y yo dije, pues eso me suena a ciencia, lo voy a intentar. Obviamente no me funcionó en ese momento por la manera en que estaba configurado el sistema y yo no lo estaba entendiendo. Pero ahí yo subí y bajé de peso varias veces porque tengo la manía de ser, pues es que soy nerd, o sea, me dedico a eso y si me dan 3 instrucciones, yo soy obediente y las sigo. Entonces las hice y ahí adentro me di cuenta que yo andaba con una lonchera, no pesaba en medida, hasta que una amiga muy querida mía me dijo, usted es una gorda que siempre está a dieta. Ay, qué horror. Sí, siempre pensando en lo que me estaba comiendo, pero estaba pasadísima de peso. Entonces, en mi arrogancia intelectual también decía, no, es que yo soy perfecta, lo único malo que tengo es esto, y yo sí, cómo no. Era incapaz, en mi fondo, a los 50 años, era incapaz de sostener una familia, ya me había separado, ya había tenido 2 madrinas de lo que en esa época, en ese contexto mío, era una madrina. La última ya me ha dicho, no sé qué hacer, o sea, ya nada de lo que yo te diga va a hacer que te recuperes, o sea, bye. Y mi hijo, que está aquí arriba jugando sus videojuegos, tenía 8 años, que fue cuando me separé. Y llegué a la segunda opción de un grupo periférico de OA que solamente trabajaba el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Este libro grande, yo nunca me consideré adicta, yo me consideraba comedora compulsiva, es decir, que yo tenía un problema de comportamiento y me podía reentrenar en el comportamiento comiendo moderado y sano. Y eso lo que significaba era que pues había algo mal en mi entrenamiento, a ver cómo era que se arreglaba, hasta que encontré este libro. Y en este libro, de los primeros 100 alcohólicos, por fin entendí que yo consumía algo que entraba a mi cuerpo que generaba toda la explosión y que yo sí era adicta. Yo no tenía un problema, el comportamiento compulsivo va después de, pero que antes el sistema, en mi cuerpo sí había una sustancia y aquí por primera vez en mi vida leí abstinencia completa. La pregunta es, ¿qué es abstinencia completa en la comida? Porque en el alcohol, pues los alcohólicos la tienen definida. Entonces, en este caso, lo que yo encontré ahí hace 8 años, 30, pues fue meses antes, pero mi punto de quiebre fue 30 de agosto del 2018. Eh, Era probablemente mi nivel de enfermedad no es solamente comportamental, es de nivel de adicto y sí necesito algo más. Y ahí por primera vez leí aquí en el libro grande de Alcohólicos Anónimos, está la opinión del médico. Tan, 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 con eso lo encuentro. Está la opinión del médico. Ah, bueno, a propósito, este libro yo no lo compré para mí, yo se lo compré a mi papá, alcohólico, adicto, y yo decía, es que mi papá es alcohólico. Él alcanzó a leer este libro, fue a 2 reuniones, su ego le hacía imposible hablar con otros seres humanos y decirle a otro ser humano lo que le pasaba. Falleció, él, no por sí y no, sí, pero sí, 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 parte de su desenlace tuvo que ver con su adicción. Y entonces yo me quedé con el libro y con este libro fue que yo trabajé y leyendo la opinión del médico entonces empecé a entender que yo sí tengo una dimensión física, hay un factor físico desencadenante en lo que a mí me pasaba. Y como mi lenguaje es la ciencia, mi madrina en esa época me dijo, pues úsala. Si el poder superior te habla en ciencia, usa esa curiosidad. Y hice ese primer experimento. Y ese primer experimento era escuchar a las personas que hablaban ahí, que no consumían ningún tipo de carbohidrato purificado y de alta concentración. Yo decía, mi mente científica me decía, los seres humanos necesitan carbohidratos, se van a morir, o sea, no entiendo cómo es lo que hacen, o sea, en toda la soberbia que ustedes se puedan imaginar. Entonces dije, pues voy a hacer el experimento. Voy a hacer el día 1 y vamos a ver si me llevan urgencias, si me hospitalizan, pues porque voy a probar en mi propio cuerpo la imposibilidad de eso y ahorita me da risa pensar en eso y decir, bueno, porque falta de precisión científica, querida, eh, por la composición de los alimentos. Entonces, ahí
empecé a hacer esa abstinencia completa, era verbal, era cómo se comía, no había nada escrito. Y finalmente el 5 de abril del 2022, estando ya en Graysheet, que fue como una migración masiva a Graysheet, yo escuchaba que hablaban en la Graysheet y yo decía, es lo mismo, o sea, ¿cuál es el rollo? Y dije, bueno, voy a hacer el experimento number two. Voy a hacer la hoja gris. Y la hoja gris, entonces, que está acá, está llena de cositas escritas. De hecho, Grania, que estuvo conectada con nosotros en el primer bloque, hay mucho de la hoja gris que es por transmisión oral. La hoja gris se deja originalmente como una decisión de grupo. Se llama hoja gris porque literalmente el papel original era hoja gris. Ay, y se me olvidó mostrar ahorita unas fotos mías de antes. Y aquí está, en la primera hoja dice, a las personas sensibles a los carbohidratos, el azúcar añadido y los almidones les crea una ansiedad para más de lo mismo. Esa es la descripción. Y la palabra mágica aquí es sensibles a los carbohidratos, es decir, tiene que ver con la concentración. Cualquier alimento producido orgánicamente en este planeta está hecho de tres macromoléculas, es cuando sale mi mente científica, soy bióloga, me dedico a enseñar. Son tres tipos de moléculas, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Entonces, cuando yo muerdo un vegetal crudo, ahí están los carbohidratos. No es que yo no los coma, claro que me los como de unas fuentes donde vienen en bajas concentraciones y por lo tanto la hoja gris me habla de unas cantidades, tengo que comérmelo en volumen y ese volumen es el que suple mi energía. Si los alimentos están, los vegetales están cocidos, se liberan esos carbohidratos y entran más fácilmente al sistema. O sea, bioquímica de esto hay justificada por todos los lados. Y entonces mi cuerpo empezó a cambiar cuando hice estas abstinencias completas, la del libro de Alcohólicos Anónimos y esta de Grey Sheet. Esta soy yo, no sé si alcanzan a ver, la de rayitas rojas, que era mi destino como la compañera compartía antes. Aquí estoy en mi destino, esa tendría que ser yo, obviamente la obesa, no la flaca. Y esta es la última foto que yo dije, no puede ser que yo viva en ese tamaño. Mi imagen mental, eso es Brasil, Ipanema, era, yo podía salir en bikini caminando, la garota de Ipanema era yo, pero está voladísima del peso. Entonces, esa distorsión de en qué cuerpo estoy viviendo, la recuperación de mi historial aquí adicto, lo que hace es que diga, miércoles, solamente por la cosa física, para mí, en principio esto valdría la pena, es como, ñami, quiero saber, ñami de vivir en este cuerpo, no de comida, de cómo funciona. Entonces, con esto paso a mí ahora, cómo opera en mí y qué es lo que Graysheet me ha dado. Entonces, lo primero que me da Graysheet a mí es unas reglas precisas. Por ejemplo, no comemos enfrente a la cámara está abierta cuando estamos aquí y ahora presentes diciendo que estamos acá. Decimos el mantra, que lo repetimos una y otra vez. Entonces, ese mantra lo que le está diciendo a mi mente, cuál es la ruta mental por la cual me tengo que mover, me dice cuáles son los alimentos que consumimos, que están aquí en la hoja gris. Hay una lista de proteínas, vegetales cocidos, vegetales crudos y que no está publicado libremente para toda la humanidad. Viene con una madrina o un padrino, que es una persona que ya tiene la experiencia y verbalmente me puede contar esto sí, esto no, esto sí, esto, aquí hay una aclaración, etcétera. Sí, sí, está lleno de escritos a los lados, cosas que se hacen durante viajes, como fruta, hay unas frutas que si no se puede pesar es la más grande. Yo, ¿en serio hacen eso? Pues 30 años si lo hacen. He viajado con grechiteras que llevan mucho tiempo y el aprendizaje es súper poderoso, como ir cogiendo los alimentos a la siguiente comida, las balanzas. En el libro Viviendo Abstinente está toda la experiencia de cómo se puede vivir todos estos años en recuperación. Lo siguiente es que el plan se comparte el día anterior. Yo duré muchos años navegando así en automático, de sí, yo ya sé qué es lo que tengo que comer, que en este momento considero que es una arrogancia mental salvaje, asumiendo que mi mente funciona muy bien cuando no lo es. Entonces, escribirlo todos los días, escribirlo genérico,
que es cuando estoy de viaje porque no sé con qué proteína me voy a topar, y escribirlo súper específico porque yo sé que hay en la nevera y haber establecido un sistema de qué es lo que tengo que comprar, qué es lo que voy a usar. De hecho, en una clase de una compañera que estamos hablando de la agricultura del futuro y la crisis de la comida del planeta, es la cantidad de comida que se desperdicia, la gente que no. Entonces yo levanté la mano y lo dije frente a mis estudiantes, yo no desperdicio un solo gramo de comida. Toda la comida que llega a mi nevera se cocina y me la consumo. Nunca se me daña ninguna verdura. Digo, wow, además estoy contribuyendo a comer conscientemente en el planeta. Y al otro día dudar de mí misma, tanto que la foto que yo envié la vuelvo y la miro y abro, ¡tin! ¿Qué fue lo que yo dije? Esto y esto. ¿Qué fue lo que dije que yo iba a hacer? Esto y esto. Es decir, es un estado de conciencia. La noche anterior para mí es, no hay un solo día en que yo no haya enviado mi plan. Yo cierro los ojos en paz en el momento en que el plan ya está enviado y escrito. Y cuando lo empecé a hacer en Gray Sheet, mi madrina con mucho cariñito, porque sabía que yo me podía salir volando de, ay, no, qué cosa tan horrible. Era primero escribimos la comida, después, ¿sabes qué? Los que llevan mucho, mucho tiempo lo escriben en esta columna, ponen las categorías, las 3 comidas acá, y yo, ay, qué bonito, queda como una tabla. Después me dijo, pasados unos días, ¿y sabes qué también ponemos? El plan de oración. Ah, ok, una oración antes y después de cada comida, y entonces la ponía ahí. Y yo, o sea, la comida se está elevando a un acto espiritual, no solamente como porque tengo que comer, y las gratitudes. Y digo, wow, esto es neurociencia dura y pura, toda la que voy encontrando en el camino. Ahí la voy viendo y es, no importa lo malo del día y cómo mi modo víctima lo haya registrado, cuando me tengo que obligar a ver la gratitud donde sea y como sea, mi cerebro se está reentrenando. De una vez durante el día vamos colectando para mi gratitud. Esta noche después tengo tantas, pero me dijeron, no, solamente son 5. Si tienes 1 millón, no las vas a escribir todas, solamente 5. Y con esas 5 empiezo a ser una fábrica de bienestar y no la quejadera constante que la vida es muy dura. Entonces, todo lo que me producía el consumo de la sustancia, de esa búsqueda desesperada, ahorita les comparto un poquito lo que he entendido acerca de todo el proceso biológico de la adicción, eh, yo lo tengo. ¿Qué es un pico de dopamina ahora que no está en el veneno de la comida? El problema que tengo yo en los stickers que le pongo al plan de comida, en los colorcitos. Aquí les muestro el de ayer. Papelitos de colores, son dorados, son brillantes, o sea, por la personalidad de niña de 5 años, aquí manifiesta. Y ¡ting! Es como, ¡yay! Quedó lindo. Y al otro día veo el J y dice, aquí va comida 1, comida 2, comida 3. Siempre que hago un cambio, la persona que me responde, y le escribo a 3 personas, el que primero me respondo, hago eso, si estoy en crisis aeropuerto, en lo que sea que esté pasando, es que lo disfrutes. Alguien me está dando permiso de disfrutarme la comida. Digo, ay, qué delicia. Y ahí está el bienestar que me produce la recuperación. Y el bienestar que me producen los 12 pasos. En ninguna parte, que era el chisme que habitaba por ahí, es que los de Grey Sheet solamente se dedican a la comida, no a los 12 pasos. Y en la primera hoja, de la primer cuerpo de la hoja gris, dice, recuerde, nuestra enfermedad es triple. Estos planes de comida sugeridos pueden guiarnos a nivel físico, pero necesitamos los 12 pasos para lograr también nuestra recuperación en lo espiritual y en lo emocional. Entonces, me están diciendo, hacia el libro grande. Entonces, en Graysheet conviven el libro grande, Graysheet, la literatura que Graysheet va produciendo, y en el libro de 12 y 12 también hay un doctor Silworth, que yo confieso no conocía. Y esa doctora, dice, la experiencia de la doctora se llama, porque ahora tengo que ir a investigarla porque mi curiosidad me puede, la doctora Vera Tarman, ¿listo? Que es un experto, que no me lo he leído, me lo tengo que leer, que es poder entender mi adicción. Una cosa es la concepción genérica de toda la franja de lo adicto y de la adicción a la comida en particular, versus la mía, de dónde fue que se gestó esto, que igual al final del día, ¿qué más da si lo que yo estoy haciendo es escribiendo por la noche el plan, ejecutándolo al otro día y dándome cuenta de cómo es que opera mi mente? Entonces, otro regalazo de Graysheet son los No Matter Whats. De hecho, había personas al principio cuando yo Graysheet que me mandaban solo NMW. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Y el password para entrar a las reuniones de Graysheet es
Don't eat, DENMW. Yo, porque es esta clave, ¿qué les pasa? Don't eat no matter what, que es mantenerme a salvo respecto a la vida misma y mí misma. Entonces, las colecciones de los no matter whats es haber compartido, por ejemplo, cuando mi mamá estaba agonizando. Mi mamá tenía Alzheimer, era diabética tipo 2. Mi mamá tenía exactamente lo mismo que yo tuve, pero yo tuve el regalazo de la recuperación. Ella nunca, ella era la que me llevaba al médico de las pastillas. Y cuando ya tenía Alzheimer y yo le decía, mamá, ya no estoy gorda, pues ella ya no se estaba enterando. Entonces yo le contaba, mami, esto funciona así. La observé en su obsesión por comer con Alzheimer, robándole la comida adictiva a las otras señoras en el hogar. Yo decía, Dios mío, esto es demasiado poderoso, está en el fondo del cerebro. Y poder entender que yo sí tuve esa oportunidad y día tras día, en los últimos días, yo hacía mi plan de comida en el sofá afuera de la habitación de ella y se lo mandaba a mi madre. El día que falleció en el funeral, no matter what, poder compartir que no había ningún evento en la vida de personas que llevan 30, 40, 50 años y se murieron abstinentes que justifique que yo vuelva a comer en estas 24 horas. Porque, y aquí paso a mi tercera parte, que es mi esperanza de la recuperación. Mi cabeza lo que hizo desde muy chiquita es con cada incomodidad usar la comida como un modificador para quitarme la incomodidad. Y cuando yo empecé la abstinencia, mi madrina de ese momento me dijo, bueno, pues ya que tú eres tan curiosita, ve y buscas a un médico que hizo un documental que se llama Pleasure Unwoven, que es el placer desatado. Y yo fui y me la busqué, me la quería sacar gratis, pero no tengo que pagar por la película. Descubrí quién era el man que ha leído. De hecho, el hombre es un alcohólico recuperado y ahora está súper obeso. Digo, ay, Dios mío, este pobre se fue para el de la comida, me tocó, bienvenido a Grey Sheet y empecé a sacar una cuerdita de entender. Eso que yo entiendo está aquí en el lado académico, pero eso no me recupera. O sea, eso es como mi, vamos a decir, mi hobby, ¿listo? Y con ese hobby voy jalando información y tengo un tablero digital que uso con mis estudiantes. Entonces, doy una clase que ahorita está, no está abierta, que se llama Biología Humana, y yo cuando me dieron esa tarea, yo les dije, pues la biología es una sola, no es de humanos en particular. Y mi pregunta es, ¿qué nos hace humanos? Y adivinen a qué jugaba yo en mis clases. ¿Será que la adicción nos hace humanos? Y entonces empecé a jalar la cuerda de este señor del 2009, encontré a uno en 1967, les tengo el no, o sea, tengo todo referenciado. Este señor de apellido Oates hizo un experimento con ratones y los volvió adictos. Respuesta, la adicción no es una enfermedad humana, es una enfermedad mamífera. Es decir, importa cómo funciona el cerebro cuando si la madre nos habló del cerebro reptiliano y efectivamente entonces sí me importa saber en qué órgano está mi enfermedad. Si yo tengo una enfermedad, ¿cuál es el órgano que tengo enfermo? No es la boca, no es el esófago, no es el intestino ni el estómago. Está acá. Entonces tengo una enfermedad en la cabeza. La sustancia de mi predilección por mi historia de vida, porque tenía acceso probablemente el tetero y lo que me daban mis tías, era lo que yo decía, uy, esto está delicioso, quiero más de esto, no quiero esa otra cosa incómoda, me voy a ese comportamiento. Lo que hizo fue que yo usara, o sea, en vez de usar una sustancia química que me afectara la manera en que yo comía, la fabrico yo misma. Entonces, esas sustancias se llaman beta endorfinas, que son como la morfina. O sea, la morfina se usa con fines médicos para quitar el dolor. Las beta endorfinas las producimos todos los seres humanos. Y mi pregunta ahí científica es, ¿qué pasa si yo soy altamente sensible a los carbohidratos? Porque cuando me los como, literalmente produzco algo que mi cerebro lo deja cerrado, tapado, es decir, quitarme la incomodidad y el dolor. Y ahí empieza mi enfermedad. Yo me empecé a interesar en la evolución del cerebro y por eso también aprendí a hacer este gesto que también me enseñó mi madrina de esa época, que es una manera de explicarle a un niño cómo opera el cerebro. Este sería la columna vertebral. Aquí estaría el cerebro más antiguo, que es el reptiliano, que es el cerebro de estar alerta y en miedo total. La respuesta al estrés de "¡Ah! Me tengo que ir o me tengo que quedar, me van a matar o tengo que matar a alguien para defenderme".
segundo nivel, que es el nivel del sistema límbico, que es el que evolucionó en los mamíferos, que es el del nexo. Mi gata, que estaba por aquí ahorita, es la de, ay, linda cosa, peluda, hermosa, preciosa, te quiero mucho, que es también la de el amor a mi mamífero primata que está allá arriba. Y este que es el neocórtex, que es con el que pienso, con el que se supone que yo tomaba decisiones maravillosas acerca de la comida. Entonces, poder empezar a entender cómo son todos los flujos de información allá adentro, yo, wow, qué poderoso, y observar mi propia mente en eso, allá metido en la mitad del cerebro, en el límbico, hay cosas re básicas que son el centro del placer, del dolor y de la ira. En ninguna parte está el centro de la felicidad ni de la serenidad, no, biológicamente eso no existe. Y mis imperativos es, tengo hambre, me voy a morir de hambre muy cerquita al centro que controla también la sed. Entonces yo, cuando empecé experimento uno, empecé a escribir mi bitácora del hambre, que se convirtió en mi bitácora de la sed en esos primeros 40 días que yo registré de síndrome de abstinencia. Y cuando llegué a GCA, yo dije, yo también ahí experimenté otro síndrome de abstinencia porque hay alimentos que yo consumía que en GCA no se consumen y empecé a experimentar esto de lo que ocurre en el cuerpo y empecé a encontrar capas. Las capas sí empiezan en mis alimentos, de cómo están configurados los alimentos. Todos los alimentos tienen los tres tipos de moléculas, o sea, es la concentración de ellos lo que hacen la diferencia. ¿Qué pasa dentro de mi sistema digestivo y los microorganismos que comen lo que yo como y cómo cambia la microbiota y esos ajustes que se produjeron y se siguen produciendo? Y lo que finalmente se produce en mi cerebro, que no me recuperó, solamente satisfizo mis ganas de entender y de seguir haciendo este experimento por un día más. De hecho, en ese Pleasure and Movement, o sea, la película está ahí, pero pues es una, entonces también está publicado. Hay 5 capas de lo que en ese momento, en el 2009, se describía la enfermedad y es una opción, o sea, entre los médicos siguen discutiendo si es enfermedad o no. Primero, una enfermedad de la elección, o sea, yo elegía mal mis alimentos, a pesar de tener 30 kilos por encima, yo seguía escogiendo esos alimentos alcohol. Es una enfermedad de estrés, o sea, cada vez que estoy incómoda y estoy asustada, iba y comía. Es un estrés de la memoria, porque cada vez que iba a hacer el siguiente atracón, ya se me había olvidado del anterior y eso tiene que ver con la ruta del glutamato. Es una enfermedad del placer desatado. El placer está asociado con la dopamina, no porque la dopamina produzca placer, sino la anticipación del consumo hacía que el pico de dopamina estuviera. Y yo aprendí en mi recuperación es busca el placer que no constituya tu sustancia. A mí esto me produce placer, leer me produce placer y no contiene la sustancia, o sea, hágale. Y finalmente un componente genético, mi papá, mi mamá, o sea, esto va en todo el sistema como está cableado mi cerebro. Y por lo tanto la dopamina es un acelerador que hace, es el que dice quiero más, quiero más, quiero más, la molécula del más. Evoluciona en mamíferos, o sea, nosotros no somos los únicos propietarios de eso. Y la otra molécula que es el freno es la serotonina, que se produce en el intestino, pero que no puede pasar al cerebro. Hay una serotonina que hay que hacerla en el cerebro, que es ya es suficiente. Esa oración antes y después de cada comida, eso es serotonina. Entonces yo tengo un problema de regulación del quiero más y del es suficiente. Y la recuperación, lo que me dice y la esperanza de mi recuperación es, tengo suficiente con estas 3 comidas al día, un día a la vez. Las decisiones acerca de la comida no son mías, son de un tercero y por eso lo tengo que consultar. Tengo una conversación interior porque me dice, hágale los 12 pasos. Y en los 12 pasos, en los 3 primeros pasos, me dice, ríndase, aunque si usted es agnóstica, acá hay un capítulo divino que se llama Nosotros los agnósticos, que es una disquisición lógica de por qué es más conveniente creer que no creer. Y Dios es todo o no es nada. Y pues yo, ¿cuál Dios? Si yo soy agnóstica, yo soy hija de la ciencia, para mí la ciencia era Dios omnipotente. Y me dicen, no, sorry, porque si fuera tan omnipotente, usted se había leído todo esto, no tiene que volver a venir a reunión, no comparta el plan, ya se recuperó. Y no voy a hacer ese experimento, porque es demasiado peligroso. No, 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 yo me quedo en este. Y en este, entonces mi poder superior, que emerge en el paso 3 y me dan la oración del paso 3 que es, me entrego a ti, dice,
¿Me entrego a quién? A mi madrina. ¿Me entrego a quién? Al grupo. ¿A quién me entrego? A la hoja gris. Yo no tengo ni la más remota idea de comer porque en esa comida habita mi veneno. Y entonces necesito una ruta y estás feliz y bien en estas listas de alimentos. Disfrútate, gózatelo, cómete todo eso. Y en el poder de la oración. Entender que en la neurociencia yo no tenía ni idea. Una compañera me mandó un audio de un autor que es Alfonso Puig sobre la neuroteología. ¿Yo qué? O sea, investigación alrededor de lo que pasa en el cerebro cuando uno está meditando y orando. Y yo no lo puedo creer. O sea, yo eso es lo que estoy haciendo. O sea, yo lo que tengo es un recurso interno ahora que yo no tenía antes, donde mis conversaciones era la dicta con la dicta. ¿Verdad que nos podemos comer esto? Yo también me veo esa en el espejo. O sea, fluctuaba entre ver la garota de Ipanema pesando 90 kilos a estar pensando, yo mido 1,56 actualmente, ya me bajé 2 centímetros, peso 57 kilos, y mirar mis piernas y las veo exactamente del mismo tamaño que cuando estaba pesando. Yo toqué los 100 kilos seguro, pero nunca me los di. Y digo, es lo mismo que yo veo. Y el argumento de la conversación en mi cabeza era, pues ¿para qué haces tantas dietas si ya estás gorda? Come, ya, deja la pendejada, ya, eso se fue así. Y si yo dejara esa conversación, de aquí salgo a comer toda la comida alcohol que hay en mi casa porque pues vive más gente que no es adicta como yo. Versus una conversación que es, ¿qué vas a comer ahorita? Mi plan ya está, yo ya desayuné, check, ahí está mi almuerzo, no matter what, no como nada entre comidas. Eh, y entonces, si la vida se pone difícil, ¿qué vamos a hacer? Porque pues obviamente no, esto no es Disneylandia. Y la gente se muere, la gente se enferma, tengo dificultades muchas, o sea, mi vida no es rosada, me puedo reír y hacer todo el escándalo que ustedes quieren con toda la vehemencia, pero tengo muchos no matter whats y entre mis no matter whats y en eso voy a usar mis últimos, ay, ya me pasé el tiempo, mi último minuto pues ahora estoy dándome cuenta, descubriendo que yo era incapaz de sostener una relación romántica en serio. O sea, yo engañé vilmente los exmaridos anteriores. O sea, eso no era real. Este sí es de verdad y es dificilísimo. Yo quiero salir corriendo. Perdón por la palabra a la colombiana, berracamente incómodo. O sea, no quiero, chao. ¿Qué es? 4.000 kilómetros de distancia. Es más cómodo estar sola. Y no, el poder superior me dice, te vas a quedar ahí, querida mía. Aguántate la incomodidad y aprende qué son esas dificultades que yo nunca atravesé porque nunca maduré, porque estaba ocupada comiendo, engordando y adelgazando. Dos, mi relación con el dinero y darme cuenta que mi fantasía es de tal tamaño que yo comía y no me daba cuenta que lo que comía me engordaba, que los plastiquitos y las tarjetas de crédito son como un dulce. Ay, pase la tarjeta, después con qué lo voy a pagar. Ah, no, no importa, después miramos. No, hello, a ver, adultos, presupuestos, cómo se gastan. Y el cambio que me viene, que es mi último no matter what, yo ya me podría haber jubilado, pero lo estoy postergando 1 año y medio más y mi economía va a cambiar dramáticamente. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a preparar para ese tránsito? Y yo que quisiera, ay, no, nada. Después miramos cómo hacemos. Esto es muy cansón, no quiero. Después, búsqueda del placer completo, siempre. Quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, ¿es complicado? Sí, pero es súper simple porque son solo 24 horas y todo en GSA ya nos dice cómo lo hacemos. Y ahora sí, con esto me quedo callada